Buenas madrugadas, amigos. Antonio Bravo y Geray Martínez en la nave del misterio. De momento ya han apagado todas las luces. Saben que esta noche es algo muy especial. Y es especial porque si había una pregunta que repetís constantemente, era la dedicada a un lugar muy concreto, a un lugar que realmente está a apenas unos pasos de nuestro cuartel general, del estudio 1 de la cadena SER, que por cierto está ya repleto de amigos. Pero no solo eso, repleto de amigos, repleto de documentos, de historias, y una cosa, a mí no me gusta abusar de eso, pero que nos pedís también, y hay que estar con el público, y más en verano. Los programas pretenden ser más frescos, más directos. Hoy vamos a hacer una especie de mesa de redacción. Ah, se me olvidaba. Documentos, amigos, faltaba algo. Voces. Precisamente esa vía, la que ya conocéis todos, 7640 Palabra Milenio, con una pregunta constante en torno a un lugar que todavía no vamos a desvelar. Carmen, ya todo previsto, ¿no? Buenas madrugadas, Iker, todo previsto, 7640, palabra clave del milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Esta noche vamos a sortear, pues como siempre, ya sabéis que siempre regalamos un premio a 3 de esos amigos que nos escriban un SMS, y en este caso van a ser Casas Encantadas, del Archivo del Misterio de la editorial EDA. Firmado por don Francisco Contreras. Son la 1:08, hay 22,45, está bailando el dígito, grados centígrados en la Gran Vía. Y estimados amigos, yo creo que hoy es un programa para no perderse. Quizá muchos estén pensando, ¿qué ocurre? Que está Milenio media hora antes, el horario de verano se va a mantener así, de 1 a 3 tenemos media hora más de Milenio para disfrutar. Y, importante amigos, y además lo digo de una manera muy especial, el domingo de 9 a 11 de la noche, un programa también de los inolvidables, muy duro, desde el punto de vista criminológico y policial, pero para no olvidar. La cita de 9 a 11 de la tarde del próximo domingo. Más que hablar del lugar, un lugar concreto, un lugar que va a ser epicentro de misterios clásicos. Hace mucho tiempo que no hablamos de casas con sucesos extraordinarios, de supuestos sucesos extraordinarios. Hace mucho que no hablamos de uno de esos sitios donde nuestros reporteros suelen estar y suelen hablar desde allí. Hoy va a ser distinto, hoy como digo es una mesa de redacción. Fue tal el revuelo nacional que provocó el suceso o sucesos misteriosos dentro de ese inmueble, que se dividieron posturas recalcitrantes, unas a favor y otras en contra. Han pasado casi 15 años, parece mentira, han pasado casi 15 años, pero todavía en torno a ese sitio y sus misterios hay mucho debate. Y esta noche queremos principalmente sacar conclusiones, acercarnos, si es posible, la verdad, aunque está difícil, y que participéis. 7640, quizá muchos de vosotros vivisteis estos fenómenos, quizá muchos de vosotros tenéis vuestra propia opinión. Por cierto, aquí estamos todos, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso y este vuestro amigo Iker Jiménez. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Me gustaría que escucharais una voz porque es la característica viva de lo que supuso aquel fenómeno. Da la sensación de que hoy en día las noticias no son como antes. Yo siempre me refiero al célebre tema de las caras de Belmez cuando digo, caramba, 25 portadas. Hoy, vamos, ni las Torres Gemelas provocarían algo igual. Antes la información, hace 15 años, no tanto tiempo, se trabajaba de otra forma. La vorágine de las noticias no ahogaba lo que eran fenómenos singulares. Uno de ellos llegaba hasta la cadena SER y provocaba una tremenda expectación, pero mejor vamos a escucharlo. A todo esto hemos de añadir, Carmelo Encinas, que los propios vigilantes del palacio han hecho constar que no las tienen todas consigo, ¿verdad? Parece que han demostrado su miedo, incluso han exigido entrar allí con perros que les han tenido que permitir hacerlo, porque no es muy normal que se entre con un perro en un palacio que tiene esas riquezas de las que nos hablaba la doctora, pero lo cierto es que les han tenido que dejar porque si no, no entraban, les daba miedo. Decíamos, es el Palacio de los Linares, junto a Cibeles, en el corazón mismo de la ciudad. La historia de los Linares, una historia casi de novela romántica del siglo XIX, se convierte en la base de sustentación de toda la historia, que ahora podría hacernos también llegar bastante lejos. ¿De quién es la voz que dice no tengo mamá? ¿De quién es la voz que dice nunca? Era Iñaki Gabilondo, era el Hoy por Hoy,
y era una expectación nacional sin precedentes en la historia del misterio, solo comparable, como decíamos, a las célebres caras de Belmez. ¿Os acordáis del Palacio de Linares? ¿Os acordáis de lo que se dijo, de lo que se escuchó, de lo que se especuló? ¿Os acordáis de investigadores, de videntes? ¿Os acordáis de magnetofones? ¿Os acordáis de péndulos? ¿Os acordáis de túnicas? ¿Os acordáis de sombras de fraude? ¿De qué os acordáis? Esta noche, investigación abierta, mesa de redacción en Milenio 3 y vuestra participación, como siempre, 7640, palabra milenio. Queremos saber si os llegaron a calar estos fenómenos o si realmente pensáis lo que piensa mucha gente, que hubo gran parte de fraude. ¿Pero todo fue fraude o hubo una porción de verdad? Escuchamos, y muy atentos por favor, al comisario jefe de la zona centro de Madrid y además querido amigo de este programa, José Manuel Sánchez, ni más ni menos, el policía que manda en todo el centro de Madrid y que por supuesto mandaba también en esa zona concreta cuando empezaron los sucesos. Nos ha dejado un poquito helados, él, policía, serio, riguroso, contándonos, Carmen, lo que sigue. Yo donde me encontraba mucho más extraño que ningún sitio fue en una sala, que es en la que dicen que murió la niña, y en lo que es la sacristía, y tal y como nos lo contaba el sacristán que había allí, con una cierta naturalidad. La verdad es que entrabas allí y aquello es un sitio muy pequeño, es una sacristía, es un sitio muy pequeño y está absolutamente cargado, se nota el ambiente muy cargado, aunque sea a las 5 de la tarde llega fresco, ¿no? Uno nota como, a lo mejor es aprensión mía, ¿no? Porque ya conocí algunas historias allí, pero notaba como una mirada en el cogote permanentemente. Y no podía menos que mirar en la sacristía donde estaban colocadas las casullas, porque me daba la impresión de que en cualquier momento aquello se iba a abrir y alguien iba a salir. Nuestros técnicos que, bueno, recuerdan voces de niñas. Porque es que tiene mucho que ver con la historia. La historia de una niña, se hablaba de la historia de una niña emparedada precisamente, de la hija de una cerillera, bueno, una especie de círculo vicioso, de genealogía, de incestos, y una serie de historias que se tiene constancia de ellas en Madrid desde hace mucho tiempo. Lo que no sabemos es qué parte hay de realidad, de rotunda realidad, y qué parte hay de ficción popular. Escuchábamos a Iñaki Gabilondo como muestra del impacto periodístico. Escuchábamos a José Manuel Sánchez, comisario del jefe del Distrito Centro de Madrid, como impacto en los propios medios y fuerza de seguridad del Estado, que no es poca cosa. Pero escuchamos también a otros protagonistas de esa historia. Una doctora, supuesta doctora, hoy lo hablaremos, Sánchez de Castro, era la que daba la campanada nacional. Hablamos de un verano recién iniciada la década de los 90. Y se hablaban de voces, de angustias, de fallecidos. Lo decía ella, no nosotros, por supuesto, lo recordamos. Pues mire usted, la explicación lógica de estos sonidos es la propia impregnación que dentro de este edificio pues puede todavía subsistir de los personajes que moraron en él. Es la explicación, digamos, más, si usted me permite, coherente dentro de la incoherencia que esto realmente tiene. Y que realmente, bueno, pues nos hablan de una serie de angustias, una serie de ansiedades y de infelicidades que allí vivieron estos personajes. Para ir poniendo recta final a este inicio, a este a modo de presentación del célebre Palacio de Linares de Madrid, podíamos escuchar a investigadores que en su día se manifestaron extrañados. Eran personas que han sido pioneras en la investigación de supuestos fenómenos paranormales, entre ellos el siempre querido profesor Germán de Argumosa. Él, sin embargo, se refería en una revista de gran tirada, que incluso dos revistas de contenido político, fue muy curioso, aquella semana de estos fenómenos, para que os imaginéis un poco la repercusión, regalaron sendas cintas, una grabada por Germán de Argumosa, otra por Antonio José Ales, sobre los sucesos de las voces, supuestas voces extrañas del Palacio de Linares. Nunca un informativo había incluido psicofonías en lo que era su parrilla de noticias. Esta vez ocurrió así. Pero Germán de Argumosa era los que decía que aquellas psicofonías, que luego escucharemos y analizaremos, por cierto, eran demasiado humanas. Fonemas demasiado normales. Le escuchamos. Algunas de las grabaciones que fueron recogidas en el
Palacio de los Marqueses de Linares por la doctora Sánchez de Castro. Observarán que son muy claras, que su forma es muy especial, en el sentido que recuerdan bastante los fonemas normales. Fonemas normales. Los especialistas en psicofonías, ese mundo tan extraño, tan radiofónicamente atractivo, hablan de que las psicofonías habitualmente, ellos son los que saben, yo no, dicen que no se parecen nada, desde luego, a los fonemas habituales, como si yo ahora hablo por este micrófono. Las voces que vamos a escuchar, unas sí que se parecen, que dicen que pueden ser fraudulentas, y las que a veces hemos puesto en Milenio 3 sin abusar nunca de ello, pues parecen como más lejanas, como en otra capa de sonido. Para terminar este bloque, para terminar esta batería de opiniones que reflejan lo que supuso aquel acontecimiento social por encima de todo, escuchamos a Enrique de Aguinaga, que ni más ni menos era el cronista oficial de Madrid en aquella época, y escuchad qué rotundo era. Todo eso es una patraña. Es decir, yo no he encontrado en ningún autor de responsabilidad esta historia. Al revés. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Pues como dije, amigos, yo creo que la noche promete. Analizamos, diseccionamos como si fuéramos forenses de la información una historia. Una historia que tiene todo tipo de tintes, de sugerencias, y que imagino que cada uno verá con las gafas de su propia perspectiva. Carmen, por cierto, a la 1:18, casi 19, ¿qué dice la gente más o menos que está? Porque imagino que, sobre todo en Madrid, todo el mundo recuerda esa historia, ¿no? Amigos que son de Madrid y otros que no, que claro, por supuesto recuerdan la historia y nos escriben a ese 7640, ya sabéis, palabra clave en Milenio. Sandra, por ejemplo, desde Madrid, nos dice un amigo mío, Manuel Fernández, fue vigilante allí y su perra Doberman no quería subir al segundo piso. Otro amigo no nos habla de un amigo que fue vigilante, sino que nos dice que soy vigilante del Palacio de Linares y ahora mismo trabajo. Hay cosas raras que me han sucedido y es cierto que algo hay. Bueno, ese amigo vigilante sería interesante poder conectar con él, ¿sí? Porque lo que pasa es que luego sabemos que la gente tiene mucho prurito, vamos a llamarlo así, porque una cosa es contar un mensaje, cosa que os lo agradecemos, y luego, pues bueno, detallar esa declaración, ¿no? Pero parece que los guardias vigilantes de seguridad fueron las víctimas propiciatorias de un fenómeno que, como escuchábamos antes, tuvo como protagonistas también a los animales, a los perros. Os adelanto que luego escucharemos cosas muy interesantes sobre el comportamiento de los animales, que también originó mucha historia. Pero, Carmen, 3.063 metros cuadrados, si no recuerdo mal, el Palacio de Linares, muy cerquita de aquí, y unas historias absolutamente terroríficas, ¿no?, en su propia genealogía. Además que muchos de ellos recuerdan también. Un amigo nos dice el Palacio de Linares, genial. Yo tenía solo 9 años, pero recuerdo ver la noticia en la tele. Me da mucho miedo, pero me encanta. Gracias. Bueno, es una dicotomía, ¿no?, entre lo que nos atrae y lo que siempre generan estas especie de caserones. Nos recuerda un poco a la Inglaterra decimonónica, ¿verdad? A esas historias de abadías perdidas en el Reino Unido. Pero ocurrió aquí, enfrente de la Cibeles. Tenemos, como decíamos, después de esta batería, para que os pongáis todos en situación, porque como Milenio 3 es un programa para todos, no podemos pensar que todo el mundo tiene por qué saber qué es el Palacio de Linares. Estoy seguro que hay gente, Carmen, por ahí, luego estaremos indagando, que no se enteró, aunque pocos, porque la repercusión que hubo fue tremenda. Y estamos con muy buenos amigos, por ejemplo, don Santiago Vázquez, que es una persona que lleva muchísimos años en la radiodifusión, en la televisión, en la divulgación de estos temas, y que sobre todo hoy nos acompaña porque se interesó especialmente por ese palacio. Santiago, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, don Iker. Oye, la primera palabra que te viene a la mente, así como de acto reflejo, cuando te digo Palacio de Linares, ¿cuál sería? Miedo. Miedo. Sí. Nosotros pasamos 8 horas entre los muros del palacio y verdaderamente, lo digo sin ningún tipo de sensacionalismo, pasamos miedo. Porque esa noche hubo allí fenómenos paranormales auténticos.
Ese es Santiago Vázquez, que va a estar esta noche con nosotros. También creyó que haciendo un recuerdo de todo lo que fue una memoria implicada en aquella historia. Los investigadores nos movilizamos, los investigadores o los amantes del misterio, como queréis llamarnos, vimos que había un gran caso. Se escapó de nuestras manos, supimos hacerlo bien, se supo hacer bien, quedó herida de muerte lo que es la parapsicología o se reforzó. Queremos vuestra opinión. Al otro lado de este estudio 1, hoy de verdad más oscuro que nunca, porque Geray y Antonio Bravo han decidido apagar todas las luces del gran panel de mandos de la nave del misterio. Aquí estamos todos, casi esto parece una redacción de periódico antiguo, papeles, cuadernos, cintas, CDs, como debe ser. Francisco Contreras, nuestro particular reportero del misterio y autor de ese libro que recuerdo hoy sorteamos con vuestras llamadas, Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio. Te voy a hacer la misma pregunta que a Santiago. Farsa y herida a la parapsicología y a los fenómenos paranormales. Me dice Katia, por teléfono ahora mismo, en este programa siempre hay sorpresas, que tenemos ese vigilante jurado que se acababa de poner hace unos instantes en contacto con el 7640. Ya sabéis que este programa es interactivo constantemente. Y él quizá tenga alguna historia de contarnos de aquel Palacio de Linares. Es José Antonio. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, José Antonio. Primero, antes que nada, gracias por estar ahí al pie del cañón, escuchando Milenio, lo agradecemos mucho. Nada. Oye, y si te hago a ti esa pregunta, Palacio de Linares, ¿qué recuerdos tienes? Recuerdo por mí, la verdad es que me han sucedido varias cosas. Pero que vamos, que sí, aquí mismo. Ah, pero tú estás en el Palacio. Ahora mismo en el Palacio. Sí, ahora mismo estoy trabajando. En lo que es la Casa de América hoy en día. Lo que es la América, efectivamente. Oye, y descríbenos cómo está el Palacio ahora mismo, amigo. Pues ahora mismo el Palacio está, como tenemos aquí la terraza, de tomar copas y el restaurante, pero el restaurante ya no queda nadie. Solo quedan 10, 12 personas. O sea que dentro de poco te encontrarás ahí prácticamente solo, ¿no? Sí, con el compañero. Oye, y cuando haces las rondas, amigo, tienes que ir por todo el palacio, y hay algunas zonas que tenían fama de, bueno, de las del mal rollo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Sí, efectivamente, sí. Que son más digamos, más las de la segunda planta. ¿Por qué? ¿Porque allí nos ocurrieron cosas? Porque allí, digamos, no sé si realmente ocurrieron cosas, pero ves como los colores de las paredes y los cuadros y las pinturas que hay, lo es como colores oscuros y la palabra exacta sería como impresión o algo digamos que no sé, que te resulta digamos extraño o de algo raro que hay. Oye, vosotros que estáis acostumbrados evidentemente a hacer rondas, a estar de noche, a no pasar nada, ¿cuál es la experiencia, digamos, que a ti más ya te ha llamado la atención, o quizá de algún compañero cercano, pero si es posible tuya misma, que más te mosqueó en aquel lugar, en aquel palacio? Pues la que más mosqueó fue la primera vez que me ocurrió algo raro, que fue fue ya hace tiempo, pero digamos cada vez que eso me ocurren cosas raras y todas distintas. O sea, ninguna se asemeja a otra. Dime una. Todas distintas. Por ejemplo, la primera, que al cerrar una ventana, que es digamos como en un ático, pero dentro del palacio, y al tumbarme en el suelo, y claro, como las ventanas son viejas ya del siglo XIX, pues cuesta cerrarlas. Y digamos que te tienes que tumbar en el suelo. Y tal que al cerrarlas, había unas sillas estas plegables negras apoyadas en un mueble. Un mueble que tenía al lado, está entre ventana y ventana. Y ni había aire, ni la toqué, ni nada. Y de repente, digamos que la silla la tenía pegada, pero la tenía en el lateral. No la tenía, digamos, encima. Pues nuevamente la silla, al caerse por contacto, pero al no tocarla, tiende a caer hacia adelante. Y ahí me cayó de lado y me cayó encima de la espalda. ¿Te cayó a ti encima como si te agrediese la silla directamente? Sí. Son una de estas plegables con hierros en los lados y me cayó tal que encima. Caramba, pues dime. Me quedé como impresionado, digo, o sea, asustado no, sino, digo, joder, qué cosa más rara, digo, si no toco la silla ni nada, digo, para que se me caiga encima. Total, que cierro la ventana, cierro esa puerta, bajamos las escaleras, entra al despacho de al lado y tal que
lo que es al abrir la puerta, solo el contacto de la puerta con la mesa, pues hizo que un fleso se cayó encima del teléfono, la agenda que hay dentro del teléfono se salió. O sea, digo, cosas más raras, digo, no sé qué más sucede esta noche. Todo en esa misma noche. Caramba. Se cayó todo. Digo, madre mía, lo coloqué como buenamente pude. Madre mía, compañero, y incluso imagino que otros que nos están escribiendo ya, otros guardias de seguridad que han vivido en ese lugar concreto experiencias de lo más significativo. Te agradecemos mucho que te hayas puesto en contacto con nosotros, compañero, y oye, si pasa cualquier cosa esta noche, no dudes en llamarnos, ¿eh? No, desde luego, no, si muchas más cosas me han pasado. No sé si podré o tendría tiempo de contarte algunas. Ahora mismo lo que hacemos es seguir, porque daremos muchas vueltas a esta historia, compañero, porque es imposible, vamos muy mal de tiempo, pero lo que queríamos es saber que los vigilantes de seguridad han sufrido fenómenos, que no es una leyenda, que no es algo que alguien se inventó, sino que ahí estáis y desde el lugar para contarlo. Un abrazo, amigo. Gracias, La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Bueno, Santiago, pues ya ves, cuando nos metemos en este estudio puede pasar cualquier cosa. No era leyenda, ¿verdad?, lo de los guardias de seguridad. No era leyenda. Yo te voy a contar, ya que estuvimos una noche entera allí, desde las 10:20 aproximadamente hasta las 6 de la mañana, concretamente de los 2 vigilantes que había en el interior, haciendo las rondas con los perros y demás. Bueno, pues uno de ellos prácticamente no se quiso separar de nosotros en toda la madrugada, porque afirmaba rotundamente que noche sí, noche también, sucedían cosas rarísimas en el lugar. Y en esa zona, sobre todo, donde nos hablaba este compañero, Sí. ¿no?, en la segunda planta. Efectivamente, en la segunda planta. Si a esto le añadimos un dato que Germán de Argumosa en su día facilitó, y es que un vigilante de la empresa que por aquel entonces vigilaba el palacio estuvo en su casa porque necesitaba ayuda, en este caso una orientación desde el punto de vista fenomenológico, y este vigilante se había trastornado psicológicamente y había tenido que visitar la consulta de un psiquiatra a consecuencia de los fenómenos que había presenciado en el interior del palacio. Antes de que Francisco Contreras nos dé su opinión y de que vosotros sigáis dándonos opiniones e incluso interviniendo en el programa, como estamos haciendo ahora mismo, escuchamos una de esas voces, ¿os parece, amigos?, a la 1:29 de la polémica. Esas voces que estoy seguro que muchísimos han escuchado ya, pero otros no. Y que fueron historia, que estamos viendo que fueron historia. Hemos escuchado a Iñaki, hemos escuchado al comisario jefe de la policía del Distrito Centro, Distrito 1 de Madrid. Hemos escuchado a Germán de Argumosa, hemos escuchado a los cronistas oficiales que se niegan a aceptarlo. Es decir, gente importante implicada en esta historia. Y la protagonista era una voz que para los especialistas dicen que suena demasiado humana, pero que causó un tremendo impacto. Esperando que pasen los pitos, porque si no nos fastidiaría lo que es la voz, vamos con esa grabación, principio de los 90, doctora Sánchez de Castro, en algún punto determinado, desde donde nos hablaba nuestro compañero guardia de seguridad ahora mismo, se grabó esta voz que decía: mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá. Bueno, una de las célebres psicofonías que, bueno, todavía generan, yo creo que muchas más dudas que certezas, ¿no, Francisco? Muchas dudas, muchas dudas. Yo voy a explicar las 2 contestaciones que te he dado. Te decía falsedad, y me refiero, para que quede claro y no haya ningún tipo de problema, ni disputa, ni polémica, que falsedad en todo lo que se divulgó respecto a lo que comentó la presunta doctora Carmen Sánchez de Castro y estas psicofonías. Y yo sé perfectamente que ha habido investigadores, como en este caso Santiago, además gran amigo con el que empecé en esto de los misterios en la radio, y que me regaló el primer libro de parapsicología científica, tratado de metafísica de su... En fin, ¿Qué tiempo es aquello? No voy a poner abuelo cebolleta. Mejor que no, Fran, continúa con la historia. Lo que sí es verdad es que el Palacio de Linares fue un gran montaje organizado por la doctora Carmen Sánchez de Castro, sin lugar a dudas. Es decir, esas psicofonías son falsas. Que ocurren fenómenos insólitos, sobrenaturales, inexplicables, parece ser que sí,
Y así lo O sea, demuestra. que una cosa serían esas voces, Francisco, Una y otra cosa es cosa lo que se divulgó y otra cosa es lo que han podido registrar grupos de investigadores. En este caso, lo que pudo obtener Santiago en esas 8 horas, yo solamente pude estar 2, no me dio tiempo a hacer nada. Lo que registró la Asociación de Parapsicología de Madrid con Renata Oces y Federico Sánchez, y lo que registró el grupo EPTA con el padre Pirón, Sol Blanco Escucharemos Soler, todos Paloma ellos, Navarrete. además. Entonces, hay que diferenciar. Falsedad porque se divulgó algo que era irreal, que era un montaje. Y la prueba de que fue un montaje es que el 4 de junio de 1990, no había pasado ni un mes, la Policía Nacional detiene a esta supuesta doctora porque tenía 12 búsquedas por falsificación de cheques. Ni siquiera estaba registrada en ningún colegio Pero eso no oficial quiere de decir psicología. que se ha demostrado que las voces sean... Esas voces, yo en las investigaciones que he podido hacer, que no Yo no son pongo aquí oficiales, de parte de nadie, porque creo sí que te voy a decir una cosa. Lo que decía el gran maestro Germán de Argumosa va a misa. Es decir, son fonemas con un claro tono humano, y yo te diría más, después de analizarlas, tienen acento sudamericano en algunos casos. Vamos con más mensajes en ese 7640, palabra clave milenio. ¿Existen grabaciones de algo extraño en un espejo? Nos pregunta Luis desde Madrid. Ah, amigo, pero si me permite, Santiago, eso lo comentaremos luego, cuando hablemos de imágenes, no solo de voces. Sí. Pero se puede decir que tú grabaste algo asombroso, ¿no? Sí, que tardamos 8 años en darnos cuenta de que estaba ahí. Yo vivo en Madrid, cerca del Palacio, y cada vez que paso por allí oigo voces. Bueno, claro, imagino también que la sugestión, la historia... Bueno, yo no estoy diciendo nada, por supuesto, pero es que la historia de ese lugar es que tiene tela. Bueno, es más, tiene tanta tela, Carmen, que si te parece escuchamos, y esta es una grabación histórica, año 90, el día que sale esa noticia, Isaías Lafuente y los compañeros de Hoy por Hoy, Noticia Nacional, se documentan rápidamente en la historia para saber por qué en ese lugar y en otro. Claro, un lugar, 3.063 metros el solar, comprado por Mateo Murga, y que tiene su historia, su tremenda historia. Lo escuchamos, era aquella mañana del suceso. José de Murga era marqués de Linares y senador del reino en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando su hijo ya estuvo en edad de ennoviarse, le dio un consejo: cuando quieras buscar mujer, no te guíes sino por tu gusto, porque para eso tú ya vas a aportarlo todo en esta vida. Así que el hijo del marqués le hizo caso y al cabo del tiempo conoció a una muchacha de la que se enamoró. Era hija de la estanquera de la calle Hortaleza. Cuando le comunicó sus amoríos a su padre, el marqués de Linares, cambió el color de su cara y le envió inmediatamente a Londres para separarle de esa muchacha. Al volver, el hijo de Londres a Madrid, se encontró con que su padre ya había muerto y por ello decidió casarse con esta muchacha, la hija de la estanquera. ¿Qué es lo que pasó? Que después, al cabo del tiempo y una vez ya casado con esta muchacha, revisando los papeles de su padre, encontró una carta que nunca le envió a Londres en la que decía: te habrá sorprendido, querido hijo, mi reacción después de haberte dicho tantas veces lo contrario a la concesión de tu amor por la hija de la estanquera. Pero es que esa muchacha es tu hermana. La historia de un incesto que incubó, como decíamos, tantos comentarios, tantos rumores y tantas leyendas. La historia de la casa, rodeada ya, como digo, de estas brumas de leyenda alrededor del incesto. Y la historia de unas voces, o la historia de la casa tiene fantasmas, que tiene también larga solera. La otra realidad. Milenio 3. En la Serra. 1:35, 22,2 grados de sentido de la temperatura normal. Estamos hablando del Palacio de Linares con todas sus leyendas, ingredientes, historias, que de verdad hay que parte de misterio añadido, inventado. Como siempre en este programa, cada uno de vosotros, cada uno de los amigos oyentes, sacará su conclusión. Lo que es cierto, y yo no sé si notas que estamos disfrutando, porque desde luego esto, como decía antes, parece la redacción de un periódico antiguo, y tan antiguo, Francisco, tan antiguo, que vamos a ir a por un periódico antiguo. Un periódico que se llamaba Gaceta de Madrid, y que fíjate de qué informaba. Crónica madrileña. 12 de mayo de 1872. Entre los solares que ha adquirido en las últimas semanas don José de Murga, destaca el de 3.063 metros, ubicado frente al Salón del Prado y muy cerca de la Cibeles, orientado principalmente a la calle Alcalá y Recoletos. Terreno imponente en el que en breve comenzará la edificación de un soberbio palacio que será decorado por Pradilla, Plasencia y Domínguez.
y alzado, según nos confirman nuestras fuentes de la alta sociedad, sobre piedra arenisca traída ex profeso desde las tierras levantinas de Novelda. Pues como veis, la propia construcción del palacio, el propio levantamiento del palacio, que motivó sus habladurías en los primeros periódicos de esa época en Madrid. ¿Por qué? Pues porque era un acontecimiento social tremendo, era una inversión muy grande, y con los nombres que decían esta crónica son los más importantes de los decoradores de esa época en Madrid, es decir, que se gastaron una auténtica millonada de la época para adecuar ese lugar que luego, y prefiero no meterme en camisa de 11 varas, pero luego, por lo que hemos visto, y lo cuenta por ejemplo Ángel del Río en su magnífico libro también Duendes y Casas Encantadas de Madrid, el buen amigo Ángel del Río, decía que pasó de mano en mano algunas empresas muy importantes, que tampoco vamos a decirles ahora, pero muy importantes, que compraron el edificio y ni siquiera quisieron utilizarlo. No sé por qué motivos, pero eso generó una leyenda importante. Una leyenda, Francisco, que además tiene más condimentos en toda esta historia, ¿no? El palacio tiene unos cimientos muy legendarios, ¿eh? Hay detalles, por ejemplo, hay detalles que además sirven para intentar explicar qué hay de insólito en todo lo que rodea el Palacio de Linares. Por ejemplo, el matrimonio que lo firma el rey I Amadeo de Saboya entre los marqueses de Linares, bueno, pues años más tarde ellos descubren a través de una carta, y esto es lo que cuenta la leyenda, que son hermanos. Ella es hija ilegítima de Mateo de Murga. Bueno, ellos en ese momento deciden separar las viviendas del palacio para que residan. En la primera planta reside el marqués y en la segunda la marquesa. No solamente eso, sino que ellos habían adoptado a una niña que se llamaba Raimunda. Pero atentos al dato. ¿La famosa Raimunda? No, ese es el enigma. Todo el mundo oficialmente conoce que hay esa hija adoptiva que es Raimunda, pero en muchos de los tapices y cuadros, Santiago lo sabrá muy bien porque lo ha visto, aparece otra niña con esa Raimunda, y se las llamaba las señoritas. Aparece la niña en los tapices. Aparece una niña, una niña de la que no hay constancia, nadie sabe qué es, pero mira, aparece Antonio con la Bravo hija diciendo, se está imaginando adoptada. como yo, la niña en los tapices ahí, con esta música a esta hora, imagínate. y esas niñas son apodadas en la época como las señoritas de Avecillas. Avecillas, claro, tienes toda la estructura, tienes todas las piezas del puzzle para que la leyenda de ese fantasma, supuesto fantasma, ente de una niña, de una joven deambulando por el palacio, cobre forma, ¿no? Un matrimonio roto, una hija adoptiva, una situación histórica horrible, de pesadilla, una presencia en cuadros junto a la hija oficial de alguien que no se sabe quién es. Está absolutamente todo reflejado en ese edificio de 3 plantas, ladrillo blanco, suntuoso y muy barrocamente decorado, que es el Palacio. Cito, Francisco, al gran cronista de Madrid, Ángel del Río, y compañero en las tareas radiofónicas, que el Papa León XIII, casti connubi, tuvo que hacer esa bula para permitirles vivir en el mismo techo. Esa historia de la niña adoptada, nacida en incesto, lo que sea, y luego cuenta que nunca se pudo datar, pero surge la leyenda registrada en varios periódicos de Madrid, de que esa niña no muere. Bueno, primero, que el protagonista de esta historia, masculino, se acaba suicidando, y es más, dicen algunos que se entierra en el propio acceso al palacio, porque claro, al suicidarse no podía ser enterrado en Camposanto. Y Santiago, hay una historia de una niña que desaparece, dicen, dentro del propio palacio, ¿no? Mira, Iker, hay un personaje histórico que existió, y es una tal Raimunda Avecilla. Pero claro, aquí viene el lío. ¿Quién es Raimunda Avecilla? Claro. Para unos, Raimunda Avecilla es la hija de los marqueses de Linares, que cuando se enteran que son hermanos, tienen que renunciar, lógicamente. Raimunda Avecilla, la versión oficial u oficiosa, se supone que era la hija del administrador de los marqueses. Pero hay un dato muy interesante, y es que al fallecimiento de los marqueses se la declara heredera universal de su título y su fortuna. ¿Quién era esa niña? Pregunto yo. ¿Quién es la niña que aparece en los tapices? Y que hubo una niña, está claro, porque hay un dato, Francisco, lo sabéis. Si no había niña, ¿para qué construyen una casa de muñecas en el jardín? Hoy estamos haciendo, me da la impresión de que estamos viajando un poco a casi el mundo en el buen sentido, de aquel periodismo casi folletinesco de una historia romántica, pero es que los datos están ahí. Es más, se habló también en su día, y yo no sé si los oyentes podrán aportarnos más ideas, pero se habló de una niña emparedada. ¿De dónde surge toda esta historia, Santiago? Pues no se sabe realmente, Iker.
no se sabe. Todo forma parte de una leyenda. Se habla de una tal Sara, también, una tal Sara. También se habla de vínculos con Cuba. También se dijo que una segunda niña que podría existir, que pudo existir, pues que era mulata, precisamente, pero no hay nada de cierto. Lo que sí es cierto, y no me quiero adelantar al guión que tienes preestablecido ya, son las psicofonías. Los contenidos de esas voces, son voces en general, infantiles las que grabamos allí, lamentos de niños, voces infantiles. ¿Por qué? Yo lo dejo ahí en el Iker. En cuanto a los restos y de los que hacías referencia, quizás todo venga... Es que el Palacio de Linares es una leyenda, se ha escrito ríos de tinta. Una bola de nieve que se ha ido demasiado... ha ido más. Quizás venga, seguramente venga, por los análisis radiestésicos que hizo el padre Pilón, en los que él, manejaba unas hipótesis porque le hacía una serie de referencias extrañas en la capilla, ¿no? Entonces él decía que el Palacio de Linares, para hacer un estudio radiestésico es complicado porque Madrid está, lo subterráneo está todo lleno de agua. El Palacio de Linares además se juntan dos arroyos subterráneos muy potentes en la capital y que el famoso arroyo Abroñigal, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero en la capilla no hay esas aguas subterráneas o no coincidía con los planos que hay. Y posiblemente esas señales extrañas de la radiestesia del péndulo eran por restos humanos. Ojo, esto no es ninguna locura. Tenemos muchas casas del siglo XIX donde en las capillas o en las iglesias había criptas. Es decir, y hallarse restos humanos era una cosa relativamente... Y seguramente de ahí venga, pues esa otra leyenda de que haya emparedado a alguien. Hablando de restos humanos, permitidme un momento... hacer una matización importante. Hubo casas que llegaron a ensombrecer de alguna manera, no la popularidad del Palacio de Linares que tuvo después, porque sería imposible, pero que en su época sí tuvieron esa especie de repercusión mediática. Y no es hacer una parte en el Palacio de Linares, pero sí me gustaría que escucharais la siguiente historia. Pues bueno, que de repente allí se apagó la luz y sin embargo fuera había luz, o se rompieron los 2000 platos que había dentro del ascensor. Es decir, el Palacio de Linares es seguramente el sitio donde yo me he sentido más observado sin ver a nadie, y tengo fotos allí, incluso vestido de uniforme, y me encuentro muy a gusto. Además la subdirectora que había entonces del Palacio es una maravilla de mujer, pero es un sitio a estudiar. Allí finalmente, ya no te robo más tiempo, yo tuve una discusión con Tomás Navarro, que es el jefe de perros de la Guardia Civil, el jefe de los guías caninos, porque hay un sitio allí, que es precisamente en esa parte de la sacristía, donde incluso cuando tiene, pues por ejemplo, hay una visita real y van los perros a hacer lo que nosotros llamamos la requisa, es decir, a oler que no hay ningún explosivo y estas cosas, en ese sitio sistemáticamente los perros se negaban a entrar, ¿no? Se negaban a ir, se marchaban y no entraban en ese sitio. Y todavía tengo pendiente con Tomás Navarro a ver si los perros de él, que sabe hacerlo muy bien y que es un tío magnífico, a ver si entran o no entran. Yo creo que no entrarán. Os decía que lugares con restos, y escuchábamos a José Manuel Sánchez, comisario del Distrito Centro de Madrid, con la famosa historia de los perros. Se especuló incluso aunque esos perros pudieron haber encontrado alguna cosa, se alejaban de algunas habitaciones por otra cosa, o que había restos incluso humanos en ese mismo edificio. Nunca se encontraron. Pero lo cierto y verdad es que en otras casas y otros lugares, en ese Madrid antiguo por el que alguna vez hemos caminado, hubo historias que generaron la siguiente relación, el siguiente binomio: casa con sucesos extraños, apariciones de sepulcros clandestinos, podía ser por motivo de suicidio, de gente no enterrada en cementerios, sino debajo de casas, cosa que nos puede sonar hoy un poco extraño. Uno de los casos más célebres, Carmen, es el de la Casa de las Siete Chimeneas, ¿no? Sí, que es la Casa de las Siete Chimeneas, hoy sede del Ministerio de Cultura, se encuentra en la calle Barquillo y es una de las primeras construidas en Madrid por esa zona, que es conocida como los traseros del Convento del Carmen. Hay varias versiones sobre quién, por quién fue construida o la mandó construir. Unos investigadores apuntan que la casa fue edificada por Felipe II para alojar a una hija ilegítima que había tenido... Otra vez, incestos e hijas ilegítimas. Y que mandó poner sobre el tejado las 7 chimeneas como símbolo de los 7 pecados capitales. La mayoría apuntan que fue edificada por un montero de Felipe II, que la hizo para una hija suya llamada Elena. Esta chica iba a casarse con un capitán de la Guardia Amarilla llamado Zapata.
Elena y Zapata no pudieron disfrutar durante mucho tiempo de su casa, ya que al poco tiempo de comenzar a vivir en ella, el capitán Zapata fue llamado para participar en la batalla de San Quintín. A las pocas semanas a Elena le llega la noticia de que su amado ha muerto en Flandes. Desde ese momento la joven se encerró en su habitación, desde donde su servidumbre la oía llorar y quejarse. Una mañana esos mismos sirvientes encontraron a Elena tendida sobre su cama. Algunos afirman que su muerte fue natural y que en su rostro se reflejaba serenidad. Otros, en cambio, aseguran que en su cuerpo había señales de violencia e incluso heridas producidas por un cuchillo. Desde ese día nadie volvió a ver el cuerpo de Elena. Muchos dicen que fue su padre el que pudo haberla emparedado en algún lugar de la casa y después él mismo se quitó la vida ahorcándose de la viga de un edificio. Felipe II ordenó que se abriera una investigación sobre el caso y que los culpables fueran castigados con la muerte. El mismo año de la desaparición del padre y la hija, 1548, en los mentideros de la villa se empezó a rumorear que al toque de las ánimas se aparece el fantasma de una mujer de gran belleza, con una larga cabellera y vestida de blanco, que con una antorcha en la mano ronda por el tejado, se santigua y da golpes en el pecho. Luego desaparece. Os recuperaba casi con anzuelo esta historia, porque tiene mucho que ver con la propia radiografía del misterio del Palacio de Linares. Esto ocurrió mucho antes, pero nuestros compañeros Francisco Contreras y Santiago Vázquez hablaban de presuntos restos de una niña también, de una manera un poco incestuosa, o no legal, con lo que era para la época, sí, de ocultar pruebas de algunos amoríos más o menos clandestinos, y de nuevo la palabra niña, o niños, y emparedamiento. Hemos recuperado esta historia porque, fijaos qué curioso, amigos, parece que es como un revival todo esto en el Palacio de Linares, pero es que también aquí la prensa de la época, pero os hablo de hace muy poquitos años, de 1957, el diario Informaciones de Madrid, en crónica especial, hablaba de una serie de cosas asombrosas. Uno de los obreros que trabaja en las obras de acondicionamiento de la popular Casa de las 7 Chimeneas se queda de pronto paralizado. Al meter la piqueta, ha dejado al descubierto un esqueleto humano. Llega la policía, luego el juzgado con el forense. Este dictamina que se trata de una mujer. No hay resto de ropa que pueda arrojar luz sobre la identidad y fecha de enterramiento. Algunos con disimulo preguntan, ¿es el esqueleto del fantasma? Otros dicen seriamente, ¿desde cuándo no se escuchan los gritos? Un docto decide que es el esqueleto de un madrileño. Punto. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Más mensajes que nos siguen llevando a ese 7640, palabra clave milenio, algunos de gente que estuvo allí en el Palacio de Linares incluso cuando trabajaban. Antonio nos dice, cuando pasó aquello el palacio estaba en obras, yo trabajaba allí de carpintero, lo hacíamos un día, otro día estaba en el suelo, todo, os lo juro. O sea que cerraban, otra cosa muy típica parece ser de los fenómenos de este tipo, ¿no, Santiago? Herramientas y enseres en un lugar de trabajo, ha ocurrido varias veces y cierran con llave, vuelven, todo desperdigado, como se le está jugando a los niños ahí, ¿no? Efectivamente, hace unos años, cuando se estaba haciendo la remodelación para la Casa de América, recibimos una llamada de un oyente que era un trabajador, concretamente un pintor que estaba trabajando en esa remodelación. Pues bien, era inusual el día en el que una causa invisible, la causa que provocaba los fenómenos, se dedicase a volcar literalmente los botes de pintura. Bueno, como le ocurría antes al vigilante de seguridad, que hablaba de una silla que saltaba de la pared y le agredía directamente. Más amigos que nos dicen, soy Raúl, en mi pueblo hay un convento que en la reforma que hicieron hallaron monjas emparedadas embarazadas. Lo que pasa que Raúl no nos dice el pueblo, si puede por favor que nos diga el pueblo. ¿Qué ocurre con esta interactividad que tenemos? Que a veces investigando un caso descubres nuevas historias. La dinámica de enterramiento, fenómenos extraños, parece muy clara y luego Francisco nos va a comentar algunos casos célebres. Pero mucha gente se está preguntando, bueno, ¿y qué más voces hubo de estas supuestamente fraudulentas? Bueno, vamos, si os parece, alineando el asunto con alguna de esas voces que generaron un increíble terremoto social en aquel año, en el 90. Esta tiene que ver precisamente con todo lo que estamos hablando ahora, o tendría un contexto significativo. Mamá.
¿La escuchamos? Vamos allá. Francisco, tiene mucho que ver con toda esta historia que estamos contando. Siempre niños como supuestos protagonistas, sea en el fraude o sea en la verdad, y hablando de... Pero estaba claro, hablabais de los obreros. Cuando la doctora Carmen Sánchez de Castro se interesa por todo lo que ocurre en el Palacio de Linares, la versión presuntamente oficial que hay es que ella iba a hacer algún tipo de estudio histórico, no sabemos muy bien de qué, del Palacio. En aquella época además pertenecía al Ayuntamiento de Madrid, había pasado por Transmediterránea, por Revilla, pero en aquella época pertenecía al Ayuntamiento de Madrid. Ella ya dice que cuando está haciendo esos análisis urbanísticos o artísticos, con el equipo que va, ella vive fenómenos extraños. Y surgen estas voces porque yo estoy completamente convencido de que ella monta todo el montaje en base a la leyenda, es decir, como bien estamos viendo, la leyenda negra en base a niñas del Palacio de Linares estaba al acceso de cualquier persona que se documentase, en libros, en antiguas crónicas, en periódicos añejos, con lo cual todo podía estar perfectamente maquinado e hilado en base a esta niña de la cual hemos estado especulando antes. Si me permites, y quiero decir una cosa que me parece importante, lo ha dicho ya Francisco, de alguna forma, pero creo que es interesante recalcar que una cosa son los fenómenos paranormales que han ocurrido y que siguen ocurriendo, a juzgar por los testimonios en el Palacio, y otra cosa muy diferente son las psicofonías de la doctora Carmen Sánchez de Castro. Hay un misterio ahí, Santiago. Sí. ¿Por qué esta mujer monta ese follón conscientemente? Muy sencillo. En el año 90, en ese instante. Sí. Pues ni más ni menos, aquí quiero, y esto es una exclusiva directamente para tu programa, como no, lo que pasa es que no puedo decir la fuente, prometí en su día no decirla. Un importante investigador español recibió en su casa hace años a la actriz de doblaje que había hecho las voces para Carmen Sánchez de Castro. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Pues desde luego que hoy nos estamos enterando de muchísimas cosas, no os podéis quejar. Santiago Vázquez, Dixit, como diría, es decir, una actriz de doblaje, como las que por ejemplo trabajan en las dramatizaciones de Milenio 3, ¿no? Además, Iker, haciendo un análisis fonético, sonoro, la voz de la supuesta marquesa es la misma de la niña, es decir, es una misma actriz. La misma haciendo dos personajes. Es la misma voz. Se han hecho estudios, es la misma voz. No os preocupéis, amigos, tenemos una hora intensa por delante y vamos a escuchar esas voces supuestamente fraudulentas, así como las supuestamente verdaderas, que luego, claro, es la segunda parte. Esa es otra. Katia, la gente imagino que, bueno, yo no sé qué estar diciendo, pero recibiendo mensajes pues de gente que trabajó allí. Lo que más me asombra es, por ejemplo, Ana de Parla dice, debo ser masoca, cuanto más miedo me dais, mejor me lo paso. O sea, que a los oyentes les gustan. Hay una chica que dice que como sigamos poniendo la canción de esta niña cantarina, que le va a dar algo. Sí, es tremendo. Sus ideas macabras. Y Juan de Valencia dice que cree que fue un golpe de la parapsicología, desde entonces parece que les dieron de lado, la sugestión exageró la historia. Hay una cosa interesante, yo creo, amigos, en esa apreciación, que es que a partir de ese momento empiezan a surgir personajes, alguno de ellos algún cazafantasmas madrileño, absolutamente demencial. Y lo peor de todo, ese mismo año que se empieza a investigar el Palacio de Linares, antes, meses después, ocurre lo de la Diputación de Granada, diciembre de 89, que queda completamente solapado por todo lo que divulgó la doctora Carmen Sánchez de Castro. Un oyente que tiene una fotografía en el Palacio de Linares en la que sale claramente una cara de color oro sobre una manta antigua, que examinándola después dice que es una manta normal, que no tiene a ver si pueden hacernos nada. Llegar pues no sé ese si tipo de documentos, foto. que por cierto sabéis que también podéis hacerlos llegar a través de milenio3@cadenaser.com. O si no, el apartado 08080 de Madrid. 222-28080 de Madrid. Exactamente, 08080 de Madrid. Saludos milenarios, soy Ricardo soy Ricardo de Sevilla. Dice que cuando vamos a hacer una alerta fantasma, como hicimos con la alerta OVNI, pero desde puntos pues donde no es, hombre, fantasma visto. queda un poco así, Sí, luego, es lo que nos faltaba. Ya lo que nos faltaba para que... Pero sí, una de las ideas que tenemos es diversos corresponsales, ¿verdad, Carmen? En diversas casas encantadas. Habría y también material. diversos corresponsales en diversas curvas en las que presuntamente
Se aparece la chica de la curva. Ah, qué interesante. Interesante, ¿verdad? Muy Oye, interesante. por cierto, Katia, en Madrid 28080, ¿no? 28080, pero Y 222. exactamente, apartado Sí, ¿no? Claro. 280 Barcelona, no, que nos lo manden aquí en Madrid. Lo veremos al final otra vez. Laura y Javier nos dicen que están en un caserón familiar en las montañas de Alicante. En el pueblo dicen que se suicidó uno por amor, que están pasando mucho miedo, pero que están disfrutando muchísimo. Y David Ponce, Barcelona, dice que no sabe si pasarán cosas o no muy normales en el Palacio de Linares, pero en Barcelona está el Palacio de Pedralbes, que también da mucho que hablar. Y Jesús nos dice que desde su puesto de guardia envidia a los compañeros que están en sitios como el Palacio de Linares. Bueno, eso habría que verlo, porque yo me imagino a la 1.57. Y yo no sé si podemos hacer una visualización de esas que hacemos aquí, pero ahora tener que hacer la ronda en un pasillo de esos, con esas figuras, esos ángeles. Pues hay amigos vigilantes que nos escribían y dicen que les da envidia sana de esos compañeros que están en el Palacio de Linares. Por cierto, el regalo hoy ¿qué es? Porque yo no me he enterado todavía. ¿No te has enterado 7640, no me he enterado. Bueno, pues 3 vamos a libros conseguirlo. del libro más sorteado en Milenio 3, el de Francisco Contreras, Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio. Donde hay casos que se pueden comparar con el del Palacio Hombre, de Linares, ¿no? Y más, a mí no me gustaría estar en un sitio presuntamente encantado, como dicen nuestros compañeros los vigilantes. En el Reina Sofía hay empleados que todavía siguen de baja por trastornos psíquicos debido a lo que han visto. Y esto no es ninguna broma, ¿eh? Y tanto que no es broma. Así que, Santiago, en la segunda parte, voces, entre comillas, dramatizadas por actrices. Sí. Y voces reales. Y voces reales, por lo menos psicofónicas. Y nos vas a contar eso de esa imagen que emitisteis en el programa de nuestro querido compañero Javier Sierra en Telemadrid, donde trabaja también Carmen Porter, y que nos quedamos la audiencia como... Explicarlo en radio va a ser difícil, pero... Vamos a intentarlo. ¿Qué se veía? Cuéntame en 30 segundos. Pues muy gráficamente aparecen dos figuras espectrales y una tercera que no es espectral, sino fantasmagórica. Hay una mezcla de fantasmogénesis y espectrogénesis. Luego lo hablamos. ¿Niños? ¿Adultos? No, son adultos, los dos espectros vestidos de época, con trajes de época, y la persona que se ve vestida de blanco lleva una camisa normal, actual. ¿Y estabais allí? Estábamos allí. ¿Grabando? Grabando. ¿Y eso pasaba por detrás de vuestro...? No, delante. Es a la hora de hacer un barrido de derecha a izquierda. Mi hermano Fernando hace un barrido despacio y al fondo se ven las figuras. Santiago, algunas Sí. de esas personas que vieron las imágenes en el programa sí que lo identificaban con niños. Con niños. Sí. Ujú. Incluso con dos niñas, nos dijeron una vez. Con dos nos llegaron a niñas. decir. Lo que ocurre es que las imágenes, sobre todo los dos espectros, aparecen muy al fondo, con lo cual se ven más reducidos de tamaño. Puede ser. Es por esa razón a lo mejor que dicen que parecen niños, ¿no? De cualquier forma, es una cinta que tiene 14 años. Nos dimos cuenta, lo sabes ya, nos dimos cuenta de que estaba ahí 8 años después de grabarlo. Nos lo va a contar todo Santiago y toda la investigación en vivo de este edificio emblemático, Milenio 3. Os dejamos con los compañeros de los servicios informativos y continuamos, no os lo podéis perder. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la serie. Dos y 6 minutos y hoy en esta improvisada mesa de redacción, lo repito, humo, porque si no, no sería un buen estudio de radio, cafés, cigarrillos a medio encender y un montón de folios. Francisco Contreras en una esquina tomando notas, Santiago Vázquez, que nos acompaña con otro buen amigo del mundo radiofónico, David Benito, CDs, cassettes, carpetas. ¿Por qué? Porque estamos intentando con vosotros arrojar un poco de luz en lo que sea posible de ese caso, de ese nombre que ninguno, y sobre todo los que vivimos en la capital de España, podremos nunca olvidar. Palacio de Linares. Nuestro compañero Santiago Vázquez, muchísimos años en la radiodifusión, en la televisión, siempre investigando, al igual que nuestro compañero Francisco Contreras, que es, ya sabéis, quien se mete en los sitios de más vorágine de este programa y nos informa siempre desde allí. Hoy han querido recoger todas las notas, no será la última vez que lo hagamos, vamos a hacer este verano varias mesas de redacción y por supuesto estéis invitados, pero se ha despedido nuestro amigo Santiago con una frase categórica, ¿verdad, Carmen? O sea, que hubo
unas personas, o una persona en concreto, que falsificó conscientemente esas voces con algún motivo, cuando menos extraño. ¿Tú también, cuando escuchas esas voces que ahora seguiremos escuchando, te suenan demasiado humanas comparadas con las psicofonías genuinas, entre comillas? Sí, es más, se han analizado esas voces. En uno de los estudios nuestros técnicos comprobaron cómo además el espectrograma que hacen las voces en los ordenadores no tiene nada que ver cuando son voces psicofónicas a cuando es una voz dirigiéndose hacia un altavoz, hacia un micrófono, en el que se nota perfectamente que es una voz humana. Nuestros amigos de 3640 hablaban de que hay que decirlo todo y vamos a poner en la balanza tanto del lado positivo como del negativo, que también lo hay. Hemos recibido y estamos recibiendo también llamadas de compañeros del mundo de los servicios de seguridad que hablan de que no, de que para ellos es patraña. Sí, de vigilantes que nos decían que todo lo del Palacio de Linares que se está contando de hoy en día que es fraude, que no pasa nada. Son de la misma compañía que los compañeros que nos han llamado antes. Dice que para ellos en el Palacio de Linares no hay nada paranormal. Teorías para todos los gustos y voces que marcaron una época. Nos despedíamos con una que decía mamá, y dentro de ese bloque, de las que podíamos llamar, según por ejemplo la confesión con un importante investigador de estos fenómenos de Santiago Vázquez, podían estar dramatizadas, dobladas, falsificadas. Bueno, en esta, que no es de las más conocidas, esa misma voz, que parece que representa a alguien más mayor, la que decía mamá, muchos identificaron con Raimunda, y esta más mayor, pues quizá con la marquesa. Bueno, la frase que vamos a escuchar, todos muy atentos, se repite varias veces, es quiero descansar. Yo pediría desde ya a nuestros amigos, a la gente que tiene mucho criterio, ¿qué opinan de estas voces? Francisco, desde luego, voces que tú no tienes el menor reparo en decir que evidentemente son un fraude, pero mi pregunta va más allá. ¿Por qué ese fraude? ¿Qué se perseguía con esto? ¿Una mera notoriedad? ¿Simplemente salir en todos los telediarios? Hoy se podría entender, porque tal y como está la tele parece que salir es un valor. Pues el fin yo creo que era ese, ¿no? Hay también otra leyenda paralela, ¿no? A los fines. Todo esto de la orquesta, como ya hemos porque dicho hay que decir una cosa, veces, Francisco, que lo consiguió, ¿eh? O sea, es decir, que la campaña que se hizo fue... Para que esas dos revistas de política se hicieran eco de todo lo que ocurría. Tiempo y época. Y no solamente eso, para que el Ayuntamiento de Madrid, la Concejalía de Urbanismo, diera permiso para investigar fenómenos paranormales. Efectivamente. Ya es abrumador, ¿no? Porque hay muy pocos casos en los que de forma oficial nos tenemos que remontar al Duende de la Plaza del Esparto 1915, Duende de Zaragoza 1935, casos en los que se diera permisos oficiales. Exacto, ¿no? Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid en aquella época diese los permisos para que un grupo de investigadores, algunos con su prestigio y otros, como la doctora, farsantes, pasaran horas allí para investigar, es todo un mérito, ¿no? Oye, Francisco, pero una cosa, entonces para ti, búsqueda de notoriedad... Había un fin, yo creo que el fin era un fin mediático, y hay una leyenda paralela que era hacer un libro con la historia paranormal. Eso parece ser que es cierto. Y es más, sí. Perdona, Santiago, Sí, la sí. jugada era ir tanteando a diferentes expertos renombrados para ver quién colaba, entre comillas. De hecho, yo sé la historia que ha contado Santiago y no se puede contar, de ese renombrado investigador. Los que presuntamente o aparentemente parece que cayeron en la trampa, entre comillas, fue el grupo EPTA. De hecho, la doctora Carmen Sánchez de Castro acude al padre Pilón con las psicofonías. Y ellos, desde junio-julio del 89 hasta el 90, que se desata todo, hasta mayo del 90, ellos van, creo que alrededor de 10 veces al Palacio de Linares a investigar. O sea, me estás diciendo, Francisco, que estas voces, perdonadme, estaban ya grabadas no en ese momento del 90, sino un poco antes, y que se buscaba engatusar a los investigadores. Yo, personalmente, Iker, lo que pienso es que la doctora empieza su investigación y se da cuenta que se le puede sacar partido al asunto. Lo que es muy interesante ¿Pero partido cómo, Santiago? Porque hoy no lo sé cómo, tal y como está la tele, pero en el año 90 la tele no estaba como ahora. Ya verás. Lo del libro parece ser que es verdad. Ya estaba escribiendo un libro sobre la historia de los moradores de ese palacio. Y casualmente, siendo respetuosos, analizando el contenido de todas y cada una de las psicofonías que grabó esta señora, coincide, apoya, refrenda totalmente lo que ella en su libro iba a publicar. Es decir, para mí fue una operación anticipada de marketing, era lo que se perseguía, era lo que se quería.
Yo no estoy acusando a esta señora directamente con el dedo índice. Además hablamos siempre de suposiciones y de vuestras opiniones. Claro, claro, efectivamente. Yo simplemente me hago eco de una opinión, de una información que me dio hace unos años un importante investigador español y que me confesó que la actriz de doblaje que hizo estas voces estuvo en su casa y que confesó que ella había sido la que había hecho las voces. La prueba de todo esto, yo, mi opinión personal, la veo en el resto de investigadores. Por ejemplo, que el padre Pilón, con Sol Blanco Soler, con Paloma Navarrete, con José Luis Ramos, físico, con Lorenzo Plaza, algunos físico, lo vamos a escuchar ahora, con Ángel Ortega, no consigan los resultados tan espectaculares que ella presentaba, efectivamente, o que la Asociación Parapsicológica de Madrid no consiguiera esos resultados tan espectaculares, o el mismo Santiago lo dice. Pero todo. yo ahí, Claro. yo ahí añadiría una cosa, cuidado Francisco, y cuidado los oyentes, que hubo psicofonías que no están nada mal, Sí, que no están nada mal. Es cierto, concretamente de esta casa, de la SER, por ejemplo. De la SER. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Dos y 13, continuamos en pleno debate, mesa de redacción, lo repetimos, un fenómeno dispuesto a vuestro análisis, con vuestra participación. 7640, libro Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, editorial Edad, Francisco Contreras. Carmen, me gustaría mucho, ¿cómo ves la balanza? ¿Más gente que cree en la realidad de las voces o hay unanimidad en cuanto al fraude de estas voces que estamos escuchando ahora? Más gente que hasta el momento creía en la realidad del Palacio de Linares. ¿Veis qué curioso? O sea, que hasta este momento había mucha gente que creía que esas voces eran reales. Sí, eso nos dicen. Además también, Rosa, por ejemplo, nos pregunta, en algún libro leí que Raimunda se hizo monja y fue María Micaela del Santísimo Sacramento. Yo la vi incorrupta en Valencia. ¿Es esto verdad? Nunca se dice. Ah, pues esto es un dato curiosísimo que, por ejemplo, nuestro amigo Ángel del Río hablaba. Creo que Ángel del Río lo cita en su libro. Sí. Y es más, dice que esta monja de clausura, claro, es la misma niña que fue emparedada, es la misma niña del incesto. Bueno, esta María Micaela de Seglar Raimunda, dice la leyenda, dice la historia, que ofreció subir al cielo, fijaos ya qué colofón dramático en esta historia, si cesaba el cólera que golpeaba principalmente en Vigo, Madrid y Valencia en aquel año. Muere el 23 de agosto del año 1865, según dice el cronista Ángel del Río, y ese día el cólera se detiene en aquella plaga en España, curioso. Hablaba nuestro compañero Santiago Vázquez de una filmación realmente sorprendente, que ellos tenían en la recámara, que no habían, como ocurre muchas veces con estos fenómenos, que no se habían percatado, y un día, revisando para un programa que realizáis en Telemadrid, pues de repente se dan cuenta de que hay un fenómeno curiosísimo. Pero no era el primero, desde luego. No solo voces, vamos a seguir, por supuesto, escuchando las voces a lo largo del programa, sino también fotografías y filmaciones. Vamos a escuchar un momento a la propia doctora de Castro. Habla de fotografías. Hemos hecho un total alrededor de las 480 y tantas fotografías. Y no en todas, porque eran en los momentos en que las clarividentes nos marcaban, ahí está la energía. Entonces en ese momento se tomaban por vídeo, se han tomado por vídeo y por fotografía, pues esa serie, digamos, de energías del más allá, de esos entes que pululan por todo el palacio. Entes, energías, más allá, es la opinión de esa misteriosa también doctora de Castro, no podía ser de otra forma en esta historia, misteriosa mujer que también parece que se medio esfumó, y si no, nos gustaría saber de ella, desde luego, con todo el respeto. Vive en Málaga. Vive en Málaga ahora mismo. Bueno, pues que aquí nadie tiene nada en contra, habrá que, cada uno es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Sol Blanco Soler, de ese equipo EPTA, al que antes mencionaba Francisco Contreras, estuvo varias veces investigando en ese Palacio de Linares. Ella se encargaba de las fotografías. Vamos a ver qué nos cuenta. Mi papel en el Palacio de Linares fue los barridos fotográficos. Eso hizo que de las 400 y pico de fotos que se realizaron durante la investigación, tenéis ahí unas muestras de las fotos que salieron, con unos, diríamos, campos energéticos extraños, que no me atrevo a decir que esos sean los fantasmas del palacio, ni mucho menos, pero sí lo suficientemente inquietantes para darte a entender de que allí había algo que se movía, algo que de una manera caprichosa a veces se captaba con las fotografías. Algo que se movía de manera caprichosa, que aparecía en las fotografías, en las filmaciones. Santiago, sí. Ahora podemos describir lo que antes nos comentabas al finalizar la primera hora. Una filmación en la que algunos, como decía Carmen, ven niños. Yo sinceramente cuando la vi en la televisión me parecieron una serie como de figuras muy pequeñas que atravesaban
ese espacio. ¿Qué espacio era? ¿Dónde estabais? ¿Qué hacíais? Bueno, como te decía, Iker, transcurrieron 8 años hasta que nos percatamos de todo lo que contenían esas filmaciones. A destacar, hay más cosas, hay más cosas. Pero de lo que hablábamos, estando en el salón de baile, una sala muy conocida, y efectuando un barrido de la estancia, aparecen 2 figuras humanas. Por lo menos es lo que nosotros apreciamos. Y lo que se aprecia significativamente. Un hombre y una mujer aparecen en movimiento como si se dispusieran a bailar. En este momento surge a la derecha de la imagen una tercera figura espectral de hombre vestido con camisa blanca que irrumpe en la escena. Esto, como digo, se grabó la madrugada del 5 al 6 de junio de 1990, cuando estuvimos allí, y fue en 1998 cuando nos dimos cuenta de que eso estaba ahí. Pero hubo más cosas, Iker, hubo más cosas. La aparición sobre el suelo de marquetería de una de las habitaciones de la segunda planta de algo siniestro, sin duda alguna. Yo cada vez que lo veo, sinceramente, me espelunda un poco, porque es algo desagradable, pero se ve perfectamente. Y es un féretro con una rosa amarilla apoyada en la tapa de este féretro. En aquel momento, te puedo asegurar que no había nada absolutamente, ni mesas, ni sillas, ni nada que se pudiera confundir con lo que claramente se ve. Un féretro y con la rosa atravesada, una rosa amarilla atravesada en la tapa. Pero es como una serie de frames, ¿no? No dura mucho tiempo, ¿verdad? Es como una especie de guiño, ¿no? Sí, efectivamente. En los espectros, por ejemplo, es un barrido de derecha a izquierda, como decía, y dura aproximadamente 2 segundos. Inolvidable, claro. Inolvidable. En cuanto nos dimos cuenta de lo que había ahí, dijimos, pero bueno, ¿dónde hemos estado? ¿Dónde hemos estado metidos? Ahora, otra cosa es el origen de ese fenómeno, que son realmente espectros, almas que todavía siguen vagando, siguen pululando en ese lugar, o realmente, como opina cierto sector de la parapsicología racionalista, son impregnaciones de escenas que se han vivido en ese lugar, en ese palacio. Lo dejamos ahí. Una sintonía decimonónica perfectamente audible en aquellos salones de baile del Palacio de Linares, ¿no? Sí. Porque la sensación que nos da es que era eso, un mundo opulento. Hemos visto la familia de los Murga, hemos viajado un poco por su historia, nos imaginamos esa niña corriendo por los pasillos, esa sala de baile donde se captaron muchas de las fotografías, y desde luego un lugar que luego me gustaría preguntaros a nivel personal un poco por lo tenebroso de ese lugar por dentro en aquellos momentos. Francisco, no es la primera vez en Madrid, te hablo de Madrid, donde se han obtenido fotografías tan claras como las del Palacio de Linares o tan sospechosas como las del Palacio de Linares. Bueno, tan sospechosas. Ni psicofonías ni fotografías, yo por lo menos no las he visto. Pero sí fenómenos tan espectaculares y de captar por las cámaras y tanta notoriedad como en el Palacio de Linares, ¿no? Museo Reina Sofía, antiguo Hospital San Carlos, que ya era noticia por fenómenos insólitos a principios de siglo, en un periodo que se llamaba la Ilustración española y americana, donde decían que a través de sus ventanas aparecían efigies fantasmagóricas. Bueno, pues en 1990 ocupó la portada del diario 16, Álvaro Gariño creo que se llamaba, Los fantasmas del Reina Sofía, ¿no? Porque José Guirao, que era uno de los antiguos responsables, había recibido diferentes denuncias de empleados de fenómenos extraños. Y Medina se había puesto en contacto con el grupo EPTA, nuevamente, el del padre Pilón, para que se hiciesen una serie de investigaciones, ¿no? Lo más curioso de esto es que es una historia muy truculenta y con un pasado tenebroso, porque en ese mismo lugar, en los años 90, en 1990, cuando se hicieron las reformas para habilitar el museo, se encontraron cuerpos incorruptos de monjas. Y es más, ahora tú vas al museo y hay una cripta donde están las losas. Lo más terrible de esto es que este caso también llegó al Ayuntamiento de Madrid y se efectuaron denuncias a la Concejalía de Sanidad, porque una de las empleadas estaba de baja debido a trastornos psíquicos de los que te comentaba antes. Y de todas formas, Francisco, otra vez la misma historia, el mismo panorama, lo hemos visto antes con la Casa de 7 Chimeneas. Con fenomenología igual de espectacular. Exacto, y siempre un pasado agitado, criminología o bajas pasiones, o vaya usted a llamarle como quiera,
y obras, siempre que hay proximidad de obras, porque recordamos que eran los momentos en los que se iba a comprar o iba a ser adquirido el Palacio de Linares para ser Casa de América, lo que hoy es aquí al lado, unas manzanas, y en esos intervalos, como ocurrió en la Diputación de Granada, en muchos sitios, como en las Caras de Belmez, que hubo obras poco antes, o sea, siempre que ha habido un fenómeno, pongámosle con fenómenos significativos, ha habido obras. Vamos a recordar, aunque sea viajando en el tiempo, esa ficha, ese momento, ese teletipo, el Reina Sofía. Carmelo Encinas, el director de Redacción Madrid, esta mañana ofrecía un sonido, el sonido de esas cintas que desde hace mucho tiempo estaban dando lugar a muchos comentarios. Buenos días, Carmelo Encinas. Cuenta a nuestros oyentes la pequeña historia de este encuentro con la noticia y con el sonido. Pues fíjate, hará ya unas 5, quizás 6 semanas que nuestra compañera Begoña Chamorro tuvo el clásico soplo, ya sabes tú, de que un grupo de médicos psiquiatras estaba llevando a cabo una investigación científica bastante completa de los supuestos fenómenos paranormales que han venido tejiendo durante este último siglo la leyenda del Palacio de Linares. Supimos entonces que se habían logrado fotografías interesantes y que también había, y esto sí que para nosotros resultaba especialmente importante, para la radio, grabaciones psicofónicas que registraban extraños ruidos, voces y gemidos. Conseguir esas grabaciones fue el objetivo que entonces nos propusimos y decidimos no dar información alguna hasta poder lograr este documento que creíamos novedoso, que creíamos interesante. Añadamos también que mientras tanto otro equipo de esta casa, el magnífico equipo de Sesión de Tarde que dirige Julio César Iglesias, aludió también varias veces al tema con entrevistas, con debates que despertaron gran interés y que se centraron en la enorme polémica que siempre se produce alrededor de estos misterios. Y así, Iñaki, llegamos al día de ayer en que supimos que era la doctora Carmen Sánchez de Castro la que tenía en su poder esas cintas que registraron las psicofonías del Palacio de Linares. La doctora Sánchez era reticente, hay que decirlo, a sacar a la luz este material que se prestaba, según nos decía ella, pues al morbo y al amarillismo informativo. Nosotros nos limitamos, en la conversación que mantuve yo personalmente con ella, a garantizarle que haríamos una información seria, que la explicaríamos con el máximo rigor y que la presentaríamos a nuestros oyentes para que cada uno juzgara. En ese momento empezaba el esplendor del Palacio de Linares. Era esa mañana. Y como decía Francisco Contreras, eclipsó otros fenómenos significativos que en esa franja de tiempo estuvieron sucediéndose. Es decir, el Palacio de Linares, por mucha repercusión que tuviera, porque impresiona ver a Carmelo Encinas, el compañero, o a Iñaki, no digamos, y a todo el equipo movilizándose por esta noticia, y estoy seguro que a muchos les está sorprendiendo. Pero en ese momento en Madrid había otros focos donde lo que es la dinámica del misterio se repetía constantemente. En otro lugar, simplemente otro lugar, pero siempre los mismos añadidos. Uno de ellos era el Reina Sofía. El 21 de abril de 1995, Diario 16 publicaba un artículo donde se aseguraba que en el Museo Reina Sofía se estaban produciendo fenómenos extraños. Al parecer, el 1 de marzo los ascensores se habían puesto solos en marcha, las puertas que estaban cerradas con llave se abrían solas, alarmas que saltaban, se escuchaban ruidos de pasos e incluso algunos testigos aseguraron ver figuras vestidas con hábito religioso. En febrero de 1998 surgieron nuevos testimonios del personal. Una de las vigilantes encargada del acceso nocturno a los ascensores notó empujones de manos invisibles. Otro pidió el traslado tras ver por los pasillos a una comitiva de monjas. El lugar donde hoy en día está situado el Reina Sofía fue edificado en 1787 para albergar el Hospital Real de San Carlos, donde algunas salas estaban dedicadas al depósito de cadáveres. En la plaza que ahora ocupa el aparcamiento público se encontraron fosas comunes llenas de restos óseos de cientos de fallecidos. Los vigilantes del museo, un poco tomando a broma los sucesos que se producían en el edificio, decidieron realizar la ouija. Un nombre salió a relucir: Ataulfo. El presunto ente hizo una precisión dramática a uno de los vigilantes, al que le dijo que dentro de unos días iba a tener una gran desgracia. A las pocas horas, un familiar suyo fallecía en un trágico accidente de tráfico. Una médium que visitó el lugar aseguró que el fantasma del Reina Sofía era el alma en pena de un sacerdote que murió torturado durante la Guerra Civil. Bueno, pues esto ocurría en el momento en que los compañeros de la cadena SER, se hablaba de Julio César Iglesias, de Carmen Encinas, de Iñaki, bueno, todos movilizados con esta historia. Esta es la última voz que vamos a escuchar, amigos, de ese bloque que podríamos llamar misterioso.
Me comenta Antonio Bravo, ahora mismo, y además ha asustado al hombre, que se ha disparado sola la voz, repentinamente, y además, fijaos el contenido. Yo estoy seguro que muchos no han... Es que cuesta un poco decirlo, pero dice puta. La palabra es puta, y luego una risa dramática y una risa que suena... Pero hay una cosa, es que no suena como las anteriores, por lo tanto... Yo he tenido siempre la duda, ¿esta entra en el bloque de las fraudulentas? Parece ser que no. Exacto, ¿o no? Parece ser que no. Pero de las fraudulentas o hecha por otra persona, quizás. Pero es de esa época, o se promociona en aquel momento. Sí. Y no es tampoco de las que saca la cadena SER. No. ¿Hemos podido ubicar alguna vez esta voz concretamente? No, yo personalmente no. Ahora vamos a escuchar otra vez, Antonio, preparamos otra vez, ¿vale? Pero sí voy a mantener mi escepticismo. Sí, porque es muy artificial, ¿no? Es decir, a la terrorífica es, ¿eh? Sí, lo es, ya lo creo. Vamos a escucharlo un momento, compañeros. Sí, a las 2:28. Vamos a escucharlo un momento, dice puta, lo repite varias veces, así como suena, y luego una risa de una anciana, que recuerdo que en aquel momento se hablaba de esa casa de muñecas que hablaba Santiago Vázquez, y de alguna gente que había fotografiado el efigie de una anciana en esa ventana, en ese ventanuco. Escuchamos de nuevo, Antonio. Vamos bajando, Antonio, porque yo creo que ya es más que suficiente. Es una voz agresiva, que parece de una anciana y que no se identifica con las de mamá Raimunda, que es la que todo el mundo conocía. Sí. Opinión certera, rápida, de esta voz. Es que, Iker, vamos a lo que hablábamos en la primera hora del programa, y es a la fonética de las psicofonías, de las auténticas psicofonías. Y las pautas. Que no lo consideras auténtica psicofonía. La morfología, la fonética no es la que correspondería a una psicofonía auténtica. Las pautas de las grabaciones que han obtenido cientos de personas y que hemos obtenido son como demasiado nítidas. Son demasiado perfectas. Fijaros, Julián de Barcelona nos apunta, la voz de la psicofonía ni es metálica, ni cacofónica, ni automática, hasta incluso se puede distinguir el hálito humano. Hay que matizar. Es muy interesante lo que ha dicho, ¿eh? Hay que matizar. Sí. La cacofonía es el registro de un sonido, no de una palabra. Es decir, el sonido de un órgano, de unas campanas. Eso es una cacofonía. Psicofonía serían esos registros sonoros de voces. Es que no cumple ningún parámetro, ni ese chasquido. Para que todo el mundo lo entienda, Francisco, da la sensación... Ahora vamos a escuchar, a partir de ahora todos atentos. Yo no sé qué te cuentan, Carmen, cómo estarán los amigos, pero a partir de ahora viene el arsenal de psicofonías reales que nos pueden dar otro, para que luego digan de credulidad o no credulidad. Hemos estado hablando, más bien, navegando en el fraude y hablando de voces demasiado nítidas, como si yo hablara al micrófono. Sin embargo, hay otras muy distintas que ahora vamos a escuchar. Vamos con más mensajes en ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio. Una amiga nos dice, soy de Algeciras, viví 3 años muy cerca del palacio, no podía dormir, tuve que cambiar de casa y desde la primera noche fuera de allí dormí perfectamente. Otro amigo nos apunta, dentro del palacio hay muchos espejos, eso puede dar lugar a visiones erróneas. Me imagino que lo dice por las figuras que nos comentaba que grabó Interior, Santiago. espejos. Sí, pero allí en la sala donde se realizó esa en concreto, no había espejos, ¿eh? No es un reflejo de nada, vaya. Y es más, en aquella época no había luz eléctrica. Claro, no, estaba oscuro el palacio. No había ningún reflejo luminoso más que el de las linternas y alguna bombilla. Sí. Ahora espero que, nuestros amigos que están haciendo la guardia por ahí o en cualquier otro sitio, pero tú de las andanzas por allí, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Con qué nitidez te ha quedado una imagen? Una imagen, cuéntame una foto concreta de ese palacio por dentro. Me quedaría con dos. Fue un huracán de emociones. Una patética y delirante, que es la de encontrarme a un pseudovidente disfrazado con un mono azul y un casco blanco y una especie de aspiradora buscando fantasmas, que eso que es una imagen dañó la imagen de todo lo que son los fenómenos paranormales, de todos conocidos, con sombrero y capa negra. Me pareció patético. La capa está muy de moda, también me pareció patético. Luego la sensación auténtica y verdadera. En esos muros se guarda algo. ¿Y qué? No lo sé, hay un misterio, ¿no? Era tremendamente increíble verte sobrecogido por esas gárgolas, esa escalera, esos espejos que reflejaban tu propia linterna y que te hacían ver tu propia sombra y que te hacían ir pendiente. Lo decía antes, no sé cuál de los testigos. El policía, el comisario de policía. Comisario, parecía que te estaban vigilando. Es que iba a decir ahora mismo, Francisco, hemos tenido telepatía, que estás escribiendo exactamente lo mismo que José Manuel Sánchez, comisario jefe del Distrito Centro de Madrid, que él dice, hombre, yo no soy crédulo de incrédulo, pero ahí me sentía totalmente vigilado y parecía que las casullas iban a poner a moverse. Santiago, ¿y tú una imagen de lo que es el palacio, no los fenómenos, de lo que es el palacio por dentro? Me quedaría con varias. La primera de ellas, la gran escalinata principal,
de mármol por la que accedimos al interior del palacio. Esa una. Otra que se me quedó grabada fue una medium en trance que había concretamente en el despacho del marqués. Estaba con el grupo de esta casa, de la cadena SER, haciendo una investigación completísima del equipo de, por aquel entonces, Julio César Iglesias. Una medium en trance, haciendo una sesión de espiritismo, varias personas, diciendo palabras que ninguno entendíamos. En esa sesión se les dice que vayan al jardín, al pozo, a hacer una psicofonía, que va a salir. Así se hizo y salió, y se grabó. Hay que decir además, nuestro querido compañero Julio César Iglesias, que iba a estar en este programa, claro, coinciden ambos horarios, aquí nos repartimos en y coincide por supuesto en Radio Nacional, pero tendremos a Julio César Iglesias y os tendremos también a vosotros para si queréis opinar un poco y que nos cuente él, que estoy seguro que lo va a escuchar por las muchas vías que hay para escuchar Milenio después por internet, porque estaba francamente interesado e impactado con esta historia. Bueno, pues una de las voces que capta este equipo, amigos, la escuchamos todos muy atentamente, tomamos todos lápiz y papel, porque a mí es una de las que me parece más inquietantes, porque es una de las pocas que no dice casi nada. Tampoco llega a ser una voz de lamentos, que hay varias, no sé si os acordáis de esta. Dice algo parecido como a Gurugu, pero mucha gente interpretaba socorro. Claro, aquí en este mundo de las psicofonías, y aquí sí a todos los amigos de 6640, atentos porque es una experiencia increíble lo que la gente puede escuchar, porque nosotros tenemos una idea preconcebida, pero la gente es libre y nos puede dar una batería de... Así que atentos todos, amigos, porque me gustaría saber qué escucháis ahora que entramos en la frontera de las psicofonías, vamos a ponerle comillas, verdaderas. Santiago, Francisco, Carmen, ¿escuchamos? Escuchamos. Gurugu. Gurugu, burubú, sí. Socorro. A mí socorro no me suena. A mí tampoco. A mí tampoco. Pero ves la diferencia entre... ¿A qué era distinta? ¿A qué era distinta? ¿Ves? Entre esta parafonía, como diría el maestro... Había algo especial que no se puede medir, como un segundo plano. Esa voz no era normal, no era la niña de mamá, ¿verdad? Impresionante.